El centro se distingue por su levedad. Introducción. Quisiera darles algunas indicaciones de cómo se hallan relacionadas las conferencias e historias aquí publicadas. Todas ellas se encuentran al final de un largo desarrollo, ofreciendo una síntesis esencial de mi pensar y de mi hacer hasta el día de hoy. A principios de los años 80 empecé a mirar más detenidamente cuáles eran los efectos cuando las personas afirmaban que seguían a su conciencia. Me di cuenta de que muchos de los que se remitían a su conciencia decían o hacían algo que descalificaba o dañaba a otros. Así vi que la conciencia no solo estaba al servicio del bien, sino también al servicio del mal. Por lo tanto empecé a sospechar del gran respeto que nuestra cultura manifiesta por la conciencia. Asimismo, me pareció sospechoso que el esclarecimiento occidental no hubiera tocado en absoluto a la conciencia, y muchas ideas religiosas que antaño habían sembrado miedo y terror, ahora me parecían transferidas a la conciencia, donde seguían intocables como un tabú. Con el tiempo me di cuenta de que la conciencia era algo normal y corriente, algo impulsivo, que al igual que otros impulsos desempeñaba un papel importante para crear y asegurar nuestras relaciones dentro de determinados límites, y que fuera de estos límites fracasaba, ya que más allá de los límites del grupo reducido, la conciencia justifica incluso los actos más viles, convirtiéndose en una fuerza terrible, por ejemplo, en las guerras. Así pues, los fines nobles que se le adjudicaban a la conciencia como instancia moral pronto se me revelaron como los fines de un grupo aislado, que, con la ayuda de la conciencia, procuraba justificar la superioridad del propio grupo frente a otros grupos, con todas las consecuencias negativas que de ahí resultaban para las relaciones entre estos grupos. Por tanto, había motivos fundamentados para examinar más detenidamente los efectos de la conciencia en el seno de los diversos grupos y entre los mismos. Estrechamente unidos a la conciencia se encuentran los sentimientos de culpa y de inocencia. También en este sentido es curioso que muchos de los actos fatales frecuentemente produzcan un sentimiento de inocencia y los actos buenos un sentimiento de culpa. Así entendí que los sentimientos de inocencia y de culpa únicamente son útiles en el marco de determinados límites, y que inocencia y culpa no son lo mismo que bueno y malo. También aquí empecé a mirar más detenidamente. Vi que existían muchas formas de experimentar la culpa y la inocencia, y que ambas servían a diversos fines, por ejemplo, al vínculo y a la compensación entre dar y tomar. Estos fines se complementan y también se contradicen, como es el caso entre la justicia y el amor. Así, la inocencia en el lado de la justicia frecuentemente se convierte en culpa en el lado del amor y viceversa. Indagando estos contextos, lentamente se fue desarrollando la conferencia de culpa e inocencia en nuestras relaciones. Su redacción me llevó aproximadamente un año, con varias interrupciones con el fin de ganar más experiencias y examinarlas. Sobre la base de estas comprensiones, el año siguiente siguió la conferencia Los límites de la conciencia. Cuando di por primera vez esta conferencia, aún faltaba mucho para terminarla, ya que todavía no había entendido algunos contextos esenciales. Finalmente la comprensión clave me vino con relación a las implicaciones transgeneracionales, cuando me di cuenta de que, aparte de la conciencia que sentimos, también existe una conciencia inconsciente que únicamente percibimos a través de sus efectos. Esta conciencia inconsciente sirve a otros órdenes distintos a los de la conciencia consciente, y frecuentemente atentamos contra la conciencia inconsciente precisamente por seguir a la consciente. Implicaciones trágicas en el seno de la familia, así como muchos casos de enfermedades graves, de psicosis, de accidentes, de suicidios y de crímenes, así como la renuncia, la expiación
y el temor incomprensibles tienen que ver con la tensión entre la conciencia consciente y la inconsciente, con la tensión entre los órdenes más estrechos o más amplios a los que sirven. Una vez reconocidos claramente estos contextos, pude terminar la conferencia de los límites de la conciencia. Después también pude descubrir y describir los órdenes que actuaban detrás de las diferentes conciencias. Así lo hice otro año más tarde, en la siguiente conferencia, Los órdenes del amor. Más tarde aún completé y amplié esta conferencia. En su primera parte se describen los órdenes del amor entre padres e hijos y en la red familiar. En la segunda parte, los órdenes del amor entre hombre y mujer y en relación al todo mayor. Aquí se muestra que, tratándose del ámbito religioso, los órdenes del amor topan con límites que no pueden serles transferidos. Con ello digo también algo de aquello que el respeto general ante la conciencia bien implica, pero que se halla más allá de las diferentes conciencias. Quien está en concordancia con el mundo, asintiendo a él tal como es, sabe lo que perjudica o ayuda, lo que es bueno o malo. Sigue a ese saber, independientemente de lo que otros digan, sea a favor o en contra, porque está en concordancia. Él descansa en su centro, en el equilibrio, a la vez recogido y abierto al mundo. Este centro se distingue por su levedad. Todas las conferencias giran alrededor de este centro y llevan a él. En él encontramos la tranquilidad, experimentándonos serenos y completos. También mis historias giran alrededor de este centro y alrededor de un orden oculto que, más allá de los límites de la conciencia y de la culpa, une aquello que separa. Todas ellas son historias terapéuticas y algunas parodias. Rompen el tabú de mirar más detenidamente y descubren los lados engañosos u oscuros de algunos cuentos e historias, por ejemplo, en el engaño, el amor, la fe, el final y las dos caras de la felicidad. Otras historias ya logran lo que nos cuentan mientras todavía las estamos leyendo. Así, quizá, ya, mientras estemos leyendo, empecemos a dejar lo pasado y a centrarnos en el siguiente paso necesario. Entre ellas están la posada, la vuelta, la comprensión, el adiós, la fiesta. Otras historias crecieron conmigo y yo con ellas. Son historias que tocan lo último, nos llevan por el camino del conocimiento, hasta sus límites, sin temor y sin miramientos. Entre estas historias cuentan dos tipos de sabiduría, la plenitud, el vacío, lo mismo, la respuesta, los jugadores, ser y no ser. Al igual que las conferencias, también las historias aparecieron a lo largo de los años. Fui probándolas a través de sus efectos y profundizando en ellas cada vez que las contaba. Para el presente libro fueron completadas y ordenadas de nuevo. Así se reunieron en 3 colecciones: historias que dan que pensar, historias que cambian, historias de la felicidad. En ellas se comprime aquello que las conferencias temáticas exponen, desarrollándolo y profundizándolo en otro nivel. Por este motivo, conferencias e historias se van alternando. ¿Y cómo nació el título de este libro? Para explicarlo voy a contar una historia. Alguien pregunta a un maestro anciano: ¿cómo haces tú cuando ayudas a otros? Muchas veces vienen a verte personas pidiéndote consejo en asuntos de los que solo sabes poco, pero después se encuentran mejor. El maestro le dice: no depende de saber que uno se pare en el camino y no quiera seguir adelante, porque busca seguridad donde se pide valor y libertad donde la verdad ya no le deja elección. Y así va dando vueltas. El maestro, sin embargo, resiste al pretexto y a la apariencia. Busca el centro y allí, recogido, espera, como uno que extiende las velas ante el viento, si acaso le alcanza una palabra eficaz. El otro, al acercarse a él, lo encuentra allí, donde él mismo tiene que llegar, y la respuesta es para ambos. Ambos son oyentes. Y aún añade: ti. El centro se distingue por su levedad.
El centro se distingue por su levedad. Cuando se le deja el tiempo de vibrar. Por tanto, su efecto es mayor leyendo las conferencias e historias en este libro como si interiormente se estuvieran escuchando. Con la lectura les deseo comprensiones liberadoras y la levedad que resulta de la concordancia con el centro. Bert Hellinger. Culpa e inocencia en nuestras relaciones. Toda relación humana se inicia dando y tomando, y con el dar y el tomar también comienzan nuestras experiencias de inocencia y culpa. Quien da también tiene derecho a recibir, y quien toma también se siente obligado. El derecho en un lado y la obligación en el otro son el patrón fundamental de culpa e inocencia en toda relación. Este patrón sirve al intercambio entre dar y tomar, ya que ambos, tanto el que da como el que toma, no están tranquilos hasta que no se dé la compensación. Hasta que el que tomó también da y el que dio también toma. A este respecto aportaré un ejemplo. La recompensa. En África un misionero fue trasladado a otra región. La mañana de la partida llegó un hombre que había caminado varias horas para despedirse de él y regalarle una pequeña cantidad de dinero. El valor del regalo equivalía a unos 30 peniques. El misionero se dio cuenta de que el hombre quería darle las gracias, ya que lo había visitado varias veces en su poblado cuando había estado enfermo. También sabía que esos 30 peniques eran una gran cantidad de dinero para él. Por un momento se vio tentado de devolvérselos e incluso regalarle algo más. Pero después se lo pensó, tomó el dinero y le dio las gracias. Siempre que recibimos algo de otros, por muy bello que sea, perdemos nuestra independencia y nuestra inocencia, puesto que tomando nos sentimos obligados y en deuda con la persona que dio. Experimentamos esta culpa como malestar y como presión, por lo que intentamos librarnos de ella dando nosotros mismos. No hay tomar sin este precio. La inocencia, en cambio, se experimenta como placer. La sentimos como el derecho a la reivindicación cuando hemos dado sin tomar, y cuando damos más de lo que tomamos, y la sentimos como levedad y libertad cuando no estamos obligados a nada, por ejemplo, cuando nosotros mismos no necesitamos o tomamos nada, y muy especialmente cuando también hemos dado después de haber tomado. Para alcanzar a conservar este estado, conocemos 3 comportamientos característicos. El primero sería la huida. Algunos pretenden conservar su inocencia negándose a participar, prefieren cerrarse en vez de tomar. De esta manera tampoco están obligados a nada. Esta es la inocencia de los no jugadores que no quieren ensuciarse las manos. Por eso muchas veces se creen especiales o mejores. Sus vidas, sin embargo, solo funcionan al mínimo y en consecuencia se sienten vacíos y descontentos. Esta actitud se encuentra en muchas personas depresivas. En un primer lugar se niegan a tomar al padre o a la madre o a ambos. Más tarde transfieren esta actitud también a otras relaciones y a las cosas buenas de este mundo. Algunos justifican su negación de tomar con el reproche de que aquello que se les ofreció, se les dio no fue ni adecuado ni suficiente. Otros justifican el no tomar con los fallos del que da. El resultado, sin embargo, siempre es el mismo. Los que así actúan se quedan inactivos y vacíos. La plenitud. El efecto contrario podemos ver en aquellos que logran tomar a sus padres tal como son, tomando de ellos todo lo que les dan. Este tomar es experimentado como un continuo aporte de energía y de felicidad. De esta manera se les capacita para tener también otras relaciones donde puedan tomar y dar mucho. El ideal altruista. En algunas relaciones, sin embargo, no es posible llegar a esta descarga, porque entre el que da y el que toma existe un desnivel insalvable. Este sería el caso entre padres e hijos, o entre maestros y alumnos, ya que padres y maestros, en un primer lugar, dan, e hijos y alumnos toman.
Naturalmente, también los padres reciben algo de sus hijos y los maestros de sus alumnos, pero el desequilibrio no se elimina, solo se mitiga. No obstante, también los padres en su tiempo fueron hijos y los maestros alumnos. Ellos logran llegar a una compensación traspasando a la siguiente generación aquello que ellos mismos recibieron del anterior. Y sus hijos o alumnos pueden hacer lo mismo. Boris von Munchausen lo describe muy claramente en un poema que se llama La bola de oro, que dice así: por mucho amor que del Padre recibiera, no se lo pagué, ya que de niño no reconocía el valor del don, y de hombre me hice igual que los hombres y duro. Ahora un hijo me crece tan bien amado como ninguno que fuera la delicia de un corazón de padre. Y yo pago lo que en su tiempo recibí, con él, que no me lo dio ni me devuelve. Pues al hacerse hombre y pensar como los hombres, él, al igual que yo, hará sus propios caminos, nostálgico pero sin envidia. Lo veré, dando al nieto aquello que a mí me corresponde. Lejos en la sala de los tiempos mi mirada va, contenida y serena observando el juego de la vida. La bola de oro cada cual sonriente pasa, y ninguno la bola de oro devolvió. Aquello que se aplica a la relación entre padres e hijos y entre maestros y alumnos, también se aplica a cualquier situación en la que sea imposible alcanzar una compensación devolviendo o intercambiando. Es decir, a pesar de todo podemos aliviarnos del peso de la obligación, traspasando a otros algo de lo que recibimos. El agradecimiento. Una última posibilidad de alcanzar un equilibrio entre tomar y dar es el agradecimiento. Al dar las gracias no rehúyo el dar. Aún así, a veces es la única respuesta adecuada al tomar. Por ejemplo, para una persona disminuida, o para un enfermo, o para un moribundo, y a veces también para un enamorado. Aquí, junto con la necesidad elemental de compensación, también entra en juego aquel amor elemental que atrae y vincula a los miembros de un sistema social, comparable a la fuerza de gravedad que mantiene unidos los cuerpos en el espacio. El amor acompaña el tomar y el dar y le precede. En el tomar se expresa como gratitud. El que da las gracias reconoce: tú das, independientemente de si yo, en algún momento, podré pagártelo, y lo tomo de ti como un regalo. Y quien acepta el agradecimiento dice: tu amor y el reconocimiento de aquello que doy me valen más que todo lo demás que aún puedas hacer por mí. Así, al dar las gracias, no solo nos afirmamos mutuamente con aquello que nos damos, sino también con aquello que significamos el uno para el otro. En este contexto les contaré una pequeña historia. El tomar. Un hombre se sentía muy agradecido y en deuda con Dios por haber sido salvado de un peligro mortal. Preguntó a un amigo qué podía hacer para que su agradecimiento fuera realmente digno de Dios. Aquel, sin embargo, le contó una historia. Un hombre quería una mujer de todo corazón y le pidió que se casara con él. Pero ella tenía otras intenciones. Un día, al querer cruzar la calle juntos, por poco un coche hubiera atropellado a la mujer, de no ser por su acompañante que la detuvo con un movimiento rápido. En ese momento ella se dirigió a él y le dijo: ahora me casaré contigo. ¿Qué te parece?, preguntó el amigo. ¿Cómo se sentiría ese hombre entonces? El otro, en vez de responder, tan solo puso cara de indignación. ¿Ves?, dijo el amigo, quizás a Dios le pase lo mismo contigo. Aún os contaré otra historia. Se llama El Retorno, y dice así: un grupo de amigos tuvieron que marchar a la guerra juntos. Vivieron peligros indecibles, y 2 de ellos volvieron ilesos, pero uno se había vuelto muy callado. La vivencia más importante para él había sido la salvación. A partir de ese momento, toda su vida posterior le parecía un regalo. El otro, sin embargo, muchas veces se encontraba con los amigos, presumiendo de sus proezas y de los peligros de los que se había salvado.
Era como si hubiera vivido todo aquello en vano. La felicidad. La felicidad inmerecida frecuentemente se vive como algo amenazante y temible. Esto tiene que ver con que secretamente pensamos que, con la felicidad, suscitaríamos la envidia del destino o de otras personas. Así vivimos el hecho de tomar la felicidad como el atentado contra un tabú, como el cargar con una culpa, como el asentimiento a un peligro. El dar las gracias mitiga el miedo. A pesar de todo, la felicidad nos pide tanto humildad como valentía. La justicia. La interacción de culpa e injusticia se inicia dando y tomando, y se regula mediante una necesidad de compensación común a todos. En cuanto este equilibrio se alcanza, una relación puede darse por terminada o ser retomada y continuada dando y tomando de nuevo. Sin embargo, no puede darse ningún intercambio constante sin que una y otra vez se llegue a un equilibrio. Es igual que al andar, nos paramos y mantenemos el equilibrio. Nos caemos y nos quedamos en el suelo si perdemos el equilibrio. Y seguimos avanzando si alternativamente lo perdemos y lo volvemos a ganar. La culpa como deuda y la inocencia como descarga y derecho a la reivindicación se hallan al servicio del intercambio. Gracias a esta culpa y a esta inocencia nos apoyamos mutuamente y nos unimos en el bien. Esta culpa y esta inocencia son una culpa y una inocencia buenas que nos hacen sentir en orden, bajo control y buenos. Perjuicio y pérdida. Por otra parte, en el tomar y el dar también existe una culpa y una inocencia malas. Por ejemplo, cuando aquel que toma es un perpetrador y aquel que da la víctima del primero. Es decir, cuando uno atenta contra otro de manera que éste no pueda defenderse, o cuando uno reclama algo que necesariamente tiene que perjudicar o doler al otro. También aquí ambos, el perpetrador y la víctima, se hallan sometidos a la necesidad de compensación. La víctima tiene el derecho de exigirla, y el perpetrador se sabe obligado a satisfacer esta exigencia. Pero en este caso, la compensación es en perjuicio mutuo, ya que después de cometerse la injusticia, también el inocente trama el mal. Quiere perjudicar al culpable de la misma manera que éste le perjudicó a él. En consecuencia, al culpable se le exige más que una mera reparación, también tiene que expiar. Solo cuando ambos, el culpable y su víctima, fueron igualmente malos, perdiendo y sufriendo la misma medida, vuelven a encontrarse en un mismo nivel. Solo entonces es posible que entre ellos se establezcan la paz y la reconciliación, y puedan volver al intercambio positivo. O cuando el daño y el dolor fueron demasiado grandes, pueden separarse en paz. A este respecto aportaré un ejemplo. Se llama La salida. Un hombre le contó a un amigo que su mujer, desde hacía 20 años, aún no le había perdonado que él, pocos días después de la boda, se hubiese marchado de vacaciones con sus padres porque decían que lo necesitaban para llevar el coche, dejando sola a su mujer durante 6 semanas. Por mucho que había intentado persuadirla, disculparse y pedirle perdón, no le había servido de nada. El amigo le contestó: lo mejor sería lo siguiente, deja que desee o haga algo para ella misma que a ti te cueste no menos que a ella en aquel entonces. El hombre comprendió enseguida y se puso radiante. Ahora tenía la llave que realmente cerraba. Es posible que a algunos les asuste la idea de que no sea posible la reconciliación si en tales casos el inocente no se enfada o se vuelve malo también y exige la reparación. Pero de acuerdo con la antigua frase de que el árbol se conoce por sus frutos, tan solo tenemos que mirar y ver qué ocurre en el caso contrario, para darnos cuenta de qué es lo realmente bueno y qué es lo realmente malo. La impotencia. También en el contexto de daño y pérdida vivimos la inocencia de diversas maneras. La primera es la impotencia, ya que el perpetrador actúa y la víctima padece. Al culpable solemos considerarlo tanto más culpable,
y tanto más graves sus actos, cuanto más indefensa e impotente fuera su víctima. Pero una vez perpetrada la injusticia, la víctima rara vez permanece indefensa. Podría actuar, exigiendo del perpetrador justicia y expiación, para así poner fin a la culpa y permitir un nuevo comienzo. Si la víctima no actúa, otros actuarán en su lugar, pero con la diferencia de que entonces tanto el daño como la injusticia que éstos cometen con otros en su lugar acaban siendo mucho más graves que si la víctima misma se hubiera ocupado de sus derechos y de su venganza. A este respecto aportaré un ejemplo: la doble transferencia. Un matrimonio mayor participó en un seminario, y la primera noche ella apareció. Cuando volvió a la mañana siguiente se plantó toda provocativa delante de su marido y dijo: «Acabo de estar con mi amante». Cuando la mujer estaba con otras personas del grupo se mostraba atenta y llena de interés. Siempre que veía a su marido, sin embargo, estaba como fuera de sí. Para los demás era incomprensible por qué estaba tan enfadada con él, tanto más cuanto el hombre no se defendía, sino que mantenía una actitud objetiva. ¿Qué había ocurrido? Supimos lo siguiente. De niña, su padre la había enviado a pasar el verano en el campo con su madre y con sus hermanos, mientras que él se quedaba en la ciudad con su amante. De vez en cuando iba con la amiga a ver a la familia y su mujer los recibía bien y los atendía sin reproches ni quejas. Ella reprimía su rabia y su dolor y sus hijos lo notaban. Esta actitud la podríamos llamar virtud heroica, pero sus efectos son fatales, ya que en los sistemas humanos el rencor reprimido vuelve a surgir más tarde, a saber, en aquellos que menos se pueden defender. En la mayoría de los casos son los hijos o los nietos y ni siquiera se dan cuenta de ello. De esta manera se desarrolla una doble transferencia. En un primer lugar, la transferencia a otro sujeto, en nuestro ejemplo, de la madre a la hija. En un segundo lugar, la transferencia a otro objeto, en nuestro ejemplo, el marido inocente, en lugar del padre culpable. También aquí la víctima es aquel que menos puede defenderse porque ama a la perpetradora. Donde los inocentes prefieren sufrir, en vez de actuar, pronto hay más víctimas inocentes y perpetradores culpables que antes. En nuestro ejemplo, la solución habría sido que la madre de aquella mujer se enfadara abiertamente con su marido. De esta manera, él habría tenido que enfrentarse a la realidad y se habría dado un nuevo comienzo o una nueva separación clara. Por otra parte, hay que añadir que aquí la hija que venga a su madre no solo ama a su madre, sino también a su padre. Lo imitaba, comportándose con su marido de la misma manera que él había tratado a su madre. Así pues, actúa aún otro patrón de culpa e inocencia, en el que el amor ciega a las personas para el orden. Es decir, la inocencia en un lado la ciega para la culpa, y sus consecuencias en el otro lado. La doble transferencia también la encontramos donde la víctima, después de los hechos, no pudo actuar por encontrarse impotente. También a este respecto aportaré un ejemplo. El vengador. Durante una psicoterapia, un hombre de unos 40 años sentía el miedo de que pudiera ser violento con alguien. Ni su carácter ni su comportamiento indicaban tal posibilidad. Así, el terapeuta le preguntó si en su familia había habido violencia. Resulta que su tío, el hermano de su madre, fue un asesino. En su empresa tenía una empleada que al mismo tiempo era su amante. Un día le enseñó a esa mujer la foto de otra mujer, pidiéndole que fuera a la peluquería para que le arreglaran el pelo exactamente de la misma manera que lo llevaba aquella mujer. Después de que ella se le había visto un tiempo con ese peinado, viajó con ella al extranjero y allí la asesinó. A continuación regresó a su país con aquella mujer cuya foto había enseñado a su víctima. Ahora esta era su empleada y su amante. Pero todo salió a la luz y el hombre fue condenado a cadena perpetua. El terapeuta aún quería saber más de otros familiares, sobre todo de los abuelos, los padres del asesino. Se preguntaba dónde había que buscar la fuerza motriz para tal crimen. Pero el hombre solo podía dar pocas informaciones. Del abuelo no sabía absolutamente nada, y la abuela había sido una mujer piadosa y respetable. Después empezó a investigar más a fondo y descubrió lo siguiente. Esa mujer piadosa, durante la época nazi, y con la ayuda de su hermano, había denunciado a su marido por homosexual.
En consecuencia, fue detenido y llevado a un campo de concentración, donde murió asesinado. El verdadero asesino en el sistema, del que evidentemente provenía la energía destructora, era la abuela piadosa. El hijo, sin embargo, como un segundo Hamlet, hizo de vengador del padre, pero al igual que Hamlet, también cegado por una doble transferencia, él se hizo cargo de la venganza en lugar de su padre. Esta fue la transferencia en el sujeto. Sin embargo, respetó a la propia madre, matando en su lugar a la mujer amada. Esta fue la transferencia en el objeto. Asimismo, el hijo asume todas las consecuencias, no solo por el crimen cometido por él mismo, sino también en lugar de su madre. De esta manera se parece a ambos padres, a la madre por el crimen y al padre por la pasión. Así pues, es ilusorio pensar que podríamos mantenernos alejados de la maldad, guardando las apariencias de la impotencia y de la inocencia en vez de encarar la culpa del perpetrador, incluso al precio de cometer algún mal nosotros mismos. De lo contrario, la culpa no puede encontrar ningún fin. Por tanto, quien se somete pasivamente a la culpa del otro, no solo no puede guardar su inocencia, sino que además siembra la desgracia. El perdón. A veces, el enfrentamiento necesario también se sustituye por el perdón, cuando éste tan solo encubre y aplaza el conflicto en vez de solucionarlo. Especialmente grave es el perdón cuando la víctima le perdona la culpa al culpable, como si tuviera el derecho de hacerlo. Para lograr una reconciliación verdadera, el inocente no solo tiene el derecho de exigir la reparación y la expiación, sino incluso tiene la obligación de hacerlo. Y el culpable no solo tiene la obligación de llevar las consecuencias de sus actos, sino también tiene el derecho de hacerlo. Veamos un ejemplo. La segunda vez, un hombre y una mujer, los dos ya casados, se enamoran. Cuando poco después la mujer queda embarazada, se divorcian de sus respectivas parejas anteriores y contraen un nuevo matrimonio. La mujer no había tenido hijos antes. El hombre, sin embargo, tenía una hija pequeña de su primer matrimonio que dejó con la madre. Ambos se sentían culpables ante la primera mujer del hombre y ante su hija, y su gran anhelo era que la mujer les perdonara. Esta, sin embargo, estaba resentida con ellos, ya que tanto ella como su hija pagaban el precio en beneficio de ellos dos. Una vez, al hablar de su gran deseo con un amigo, éste les dijo que por un momento se imaginaran cómo se sentirían si aquella mujer realmente los perdonara. En ese instante se dieron cuenta de que hasta entonces aún habían rehuido las consecuencias de su culpa y que su deseo de alcanzar el perdón se contradecía con la dignidad y los deseos de todos. Reconocieron que su nueva felicidad se fundamentaba en la desdicha de la primera mujer y de su hija, y decidieron responder adecuadamente a reclamaciones justificadas. Sin embargo, también se mantenían firmes en su elección. La reconciliación. También existe el perdón bueno, que respeta la dignidad del culpable guardando al mismo tiempo la propia. Este perdón exige que la víctima no lleve sus exigencias hasta el último extremo y que también acepte la recompensa y la expiación que el perpetrador le ofrezca. Sin este perdón bueno, no hay reconciliación posible. Aportaré un ejemplo. Se llama la revelación. Una mujer había dejado a su marido por un amante y pidió el divorcio. Después de muchos años se dio cuenta de lo mucho que aún quería a su marido y le preguntó si podía ser su mujer otra vez. El hombre, sin embargo, no quería pronunciarse ni a favor ni en contra. Sin embargo, acordaron consultar el asunto con un psicoterapeuta. Este preguntó primero al marido qué quería conseguir en la sesión, y el hombre dijo, solo una revelación. El terapeuta respondió que eso era difícil, pero se esforzaría por conseguirlo. Después preguntó a la mujer qué podía ofrecerle ella al marido para que sintiera ganas de volver con ella. Lo había imaginado todo demasiado fácil, y lo que ofrecía aún no significaba ningún compromiso. No era de extrañar que el marido no se impresionara en absoluto. El terapeuta le señaló a la mujer que sobre todo tenía que reconocer que ella había herido a su marido, y él tenía que ver que ella estaba dispuesta a reparar la injusticia cometida con él. La mujer se quedó unos instantes pensativa, después miró a los ojos a su marido y le dijo, «Siento mucho lo que te hice. Por favor, déjame ser tu mujer otra vez. Te querré y te cuidaré, y a partir de ahora podrás fiarte de mí.
Pero el hombre seguía sin moverse. El terapeuta lo miró y le dijo: «Debió de dolerte mucho lo que tu mujer te hizo. No quieres pasarlo una segunda vez». En ese momento sus ojos empezaron a humedecerse y el terapeuta siguió: «Alguien como tú, que tuvo que sobrellevar tanto dolor, muchas veces se siente moralmente superior al otro y reclama el derecho de rechazarlo como si no lo necesitara. Contra tal inocencia el culpable se ve impotente». El hombre sonrió como si lo hubieran pillado. Se volvió hacia su mujer y la miró a los ojos con cariño. El terapeuta dijo: «Esta fue la revelación. Son 50 marcos y ahora marchaos, y no quiero saber cómo acaba». El dolor. Cuando en una relación humana la culpa del perpetrador desemboca en una separación, solemos ver al perpetrador como libre e independiente. Pero si no perpetrara el acto hiriente, quizás tendría que ir a menos, teniendo así la pretensión y el derecho de guardarle rencor al otro. Frecuentemente el perpetrador procura comprarse la separación sufriendo tanto antes de la misma que el dolor de la víctima a la hora de separarse queda compensado. Quizás a través de la separación únicamente quiere abrirse paso a un ámbito nuevo o más extenso, y sufre porque solo puede lograrlo haciendo daño o perjudicando al otro. Pero en una separación no solo el perpetrador tiene la posibilidad de un nuevo comienzo, también la víctima, sin esperarlo, se halla con nuevas posibilidades. Pero cuando el otro se cierra ante este hecho, aferrándose a su dolor, le dificulta el nuevo camino al perpetrador y ambos, a pesar de la separación, permanecen atados. En cambio, donde también la víctima aprovecha la oportunidad de un nuevo comienzo, le proporciona libertad y desagravio al perpetrador. De todas las maneras de perdonar, esta es quizá la más bella, ya que reconcilia, aunque la separación sea un hecho. Sin embargo, donde la culpa y el daño adquirieron una magnitud fatal, únicamente puede darse la reconciliación si se renuncia por completo a toda expiación. Este es un perdón humilde y un asumir humildemente la impotencia. Así ambos, la víctima y el culpable, se someten a un destino incalculable poniendo fin a la culpa y a la expiación.